Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a estar trabajando sobre parametrizaciones de algunas superficies. Vamos a ver qué se nos pide en el primer ejercicio. Parametrizar la porción de plano de ecuación x más y más z igual a 3 con la condición de que x, y z sean todas no negativas. Bueno, en primer lugar vamos a graficar ese plano. Muy sencillamente podríamos obtener las intersecciones con los ejes coordenados y podemos notar que a los tres ejes los corta en el valor 3, es decir, en los puntos 3, 0, 0, 0, 3, 0 y 0, 0, 3 a los ejes x, y z respectivamente. Bueno, ahí tenemos la figura. Lógicamente tenemos que quedarnos con la porción que queda en el primer octante, es decir, con esto que estamos señalando. Así que vamos a borrar el resto del plano y ahí tenemos nuestra superficie. Esta es a quien se nos pide parametrizar en este primer punto. Como ayuda, una cosa que puede resultar muy útil siempre es realizar una proyección de esta figura sobre alguno de los planos coordenados. Por el momento vamos a hacerlo sobre el plano XY y lógicamente veríamos ese triángulo que se está marcando sobre el plano XY y que ahora lo vamos a dibujar en dos dimensiones mirándonos de frente a nosotros. Bueno, vamos a comenzar con la parametrización. Antes de comenzar, recordá que hasta el momento lo que estábamos parametrizando eran curvas en el plano o en el espacio. Y una curva en el plano o en el espacio se parametriza utilizando un único parámetro al cual usualmente llamábamos t. En este caso tenemos que parametrizar entes que son de dos dimensiones, o sea, superficies. Con lo cual en la parametrización van a intervenir dos parámetros a los cuales vamos a llamar u y v. Así que entonces vamos a escribir la expresión r de v y estos van a ser nuestros parámetros. Entonces vamos a tener que determinar la parametrización y luego la variación de estos dos parámetros, al igual que hacíamos con curvas. Vamos a escribir x, y z. Y para el caso en el que suceda algo como lo que está pasando en este caso, en el cual la proyección se ve bastante sencilla porque es una región delimitada por rectas, vamos a llamar a XU, a IB y finalmente nos falta determinar cuánto vale Z. Pero fíjense que las alturas van a quedar sujetas a lo que diga la ecuación. La ecuación del plano era x más y más z igual a 3, de donde z es igual a 3 menos x menos y. Como hemos llamado a x, u y a y, b, entonces z será 3 menos u menos b. Y listo, ya tenemos entonces a x, y z escrito en función de u y b. Nos falta ver entonces la variación. Libremente podemos decir que u varía entre 0 y 3. Esto desde el gráfico en el plano es muy fácil de detectar. Y b, ojo con esto, va a variar entre 0, pero el límite superior lo va a dar esta recta que estamos ubicando y cuya ecuación va a ser la intersección de la superficie con el plano XY o con el plano z igual a 0. Entonces, fíjense que lo que hice fue reemplazar en la ecuación del plano z por 0 y nos queda 0 igual a 3 menos x menos y, o lo que es igual, y igual a 3 menos x. Ese va a ser el extremo superior de y, o sea, de b. Entonces, como b varía entre 0 y 3 menos x, y a x lo hemos llamado u, nos va a quedar que b varía entre 0 y 3 menos u. Y ahí entonces tenemos escrita la parametrización de esta porción de plano. Bueno, antes de continuar con el siguiente inciso, quiero hacer una aclaración que me parece bastante importante. En otro momento nosotros hemos cambiado de variables, pero cambiar de variables no es lo mismo que parametrizar una superficie. Porque al cambiar de variables, en realidad estamos abandonando el sistema de coordenadas cartesianas x, y, z y trasladándolo a otro sistema. Por ejemplo, en el caso de las cilíndricas, ρ, θ, z. Pero eso es una cosa e inclusive las mismas superficies que en el sistema de coordenadas cartesianas tenían una ecuación, en el nuevo sistema pasan a tener otra ecuación.
En cambio, parametrizar es una cosa diferente. Nosotros no estamos abandonando el sistema de coordenadas X y Z, simplemente estamos expresando a cada una de esas tres variables en función de variables U y V. Y dicho sea de paso, tiene que suceder que estas funciones X y Z sean funciones continuas respecto de las variables U y V, pero bueno, vamos a asumir que en nuestras parametrizaciones eso ocurre, así no nos preocupamos por esa cuestión de definición. Vamos a pasar al punto B, que nos pide lo siguiente: determinar la parametrización de la porción de plano de ecuación X más Y más Z igual a 3, que fíjense que era el mismo plano que en el inciso anterior, pero ahora limitado por el cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Vamos a dibujar nuevamente el plano, en este caso está en otra perspectiva, y ahora vamos a dibujar al cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Lo que queremos parametrizar es la porción de plano que está limitada por este cilindro. Es decir, esto que estamos mostrando en la pantalla y que es un disco que seguramente tenga forma de elipse y su interior, ¿no? Pero bueno, este disco está inclinado en el espacio. Vamos a ver cómo hacemos para parametrizarlo. Vamos a hacer nuevamente la proyección de esta superficie sobre el plano XY y claramente los valores X e Y van variando a lo largo de un círculo de centro 0, 0 y radio dado por el radio del cilindro, es decir, radio 2. A eso lo vamos a graficar con una vista frontal a nosotros como estamos mostrando ahí. Como sucede esto, cuando ensayemos la parametrización, vamos a escribir X, Y y Z y considerando que estos puntos varían en un círculo y por eso mismo teniendo en cuenta que si yo me pongo por ejemplo en el punto 1, 1, la distancia al origen no es la misma que si me pongo en el punto 2, 0, entonces podríamos considerar que esta parametrización va a tener la forma que tienen las parametrizaciones de circunferencias pero con radios variables. Con lo cual, para X e Y vamos a ensayar la forma de la parametrización de una circunferencia, pero variando el radio y justamente por esta cuestión que les decía, dependiendo del punto del disco que yo tome, el radio o la distancia al 0, 0 va a ser distinta. Así que vamos a llamar a X U por coseno de B y a Y U por seno de B corta. Y nuevamente nos vamos a la ecuación del plano que es X más Y más Z igual a 3, de donde Z vale 3 menos X menos Y. Con lo cual en la parametrización Z va a ser 3 menos, y en lugar de X ponemos U por coseno de B, menos, y en lugar de Y ponemos U por seno de B. Ahora, muy fácilmente, U va a variar entre el radio mínimo que se determinaría en esa región, que es 0, y el máximo que es 2, y B es el ángulo para realizar todo ese círculo, o sea, entre 0 y 2pi. Con eso, entonces, tenemos la parametrización de esta segunda superficie. Vamos a pasar a un tercer inciso en el cual se nos pide parametrizar la porción de paraboloide de ecuación z igual a 4 menos x cuadrado más y cuadrado que queda por encima del plano z igual a 3. Vamos a dibujar ese paraboloide, es un paraboloide que tiene su copa hacia abajo y que tiene vértice en el punto 0, 0, 4, como el que estamos mostrando en la pantalla. Ahora vamos a dibujar el plano z igual a 3, este es un plano paralelo al plano XY que corta al eje z en el punto 0, 0, 3. Bueno, tenemos que quedarnos con la porción de paraboloide que esté por arriba de ese plano, es decir, por esa porción que hemos dibujado ahí. Nuevamente resulta útil realizar la proyección de esta superficie sobre el plano XY, proyección que va a resultar también un disco delimitado por una circunferencia. Pero bueno, ¿qué radio tendrá esta circunferencia? Pensemos que el radio va a estar dado por el radio que tiene la circunferencia intersección entre el paraboloide y el plano. Así que entonces lo que vamos a hacer es tomar las dos ecuaciones e igualarlas, y nos va a quedar 3 igual a 4 menos x cuadrado más y cuadrado. De eso se deduce muy fácilmente que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, con lo cual ese disco que va a estar en el piso como proyección va a tener radio 1. Ahí lo estamos dibujando de frente a nosotros. Nuevamente, todos los puntos de esta sección de paraboloide
van a variar de forma que todos los X y los Y formen parte de un círculo de centro 0, 0 y radio 1. Así que bueno, vamos a utilizar el mismo criterio que utilizamos anteriormente para escribir cómo varían X e Y. Escribimos X, Y, Z y nuevamente a X le llamamos U por coseno de B y a Y U por seno de B. Repito, escribimos un radio que es variable porque, como podemos ver en la proyección, esta superficie toma para sus puntos valores de X y de Y que van variando sobre un círculo de centro 0, 0 y radio 1. De la misma forma en que razonamos hoy, como la ecuación del paraboloide es z igual a 4 menos x cuadrado más y cuadrado, vamos a reemplazar a x por u por coseno de b y a y por u por seno de b, y nos va a quedar 4 menos u cuadrado, y esa es la expresión para z. Finalmente decimos que u va a variar entre 0 y 1, que era el radio del disco proyección, y b va a variar entre 0 y 2pi. Con esto entonces tenemos parametrizado esa porción de paraboloide. Vamos a pasar al punto D. Este punto me parece interesante porque es distinto a lo que pasaba en los dos casos anteriores. Esta es la parte del cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 25 con z entre 4 y 5. Ahí estamos mostrando la figura. Fíjense que si nosotros proyectamos esta figura sobre el plano XY, a diferencia de los casos anteriores, no vamos a ver más un disco, sino que vamos a ver únicamente una circunferencia. Es la que estamos mostrando ahora de frente a nosotros. Esta circunferencia tiene centro 0, 0 y radio 5, pero noten la diferencia que hay con los casos anteriores. Lo que estamos diciendo acá es que todos los puntos de esta superficie varían de tal forma que X e Y son parte pero de una circunferencia ahora, no de todo un disco completo. Entonces, cuando vamos a proponer la parametrización, escribimos R de V, escribimos después X, Y, Z, tenemos que parametrizar a X y a Y como si se estuvieran moviendo estos puntos sobre una circunferencia, pero con un radio fijo. Entonces nos va a quedar para X 5, o sea el radio fijo, por el coseno de U, y para Y 5 por el seno de U. Y a Z simplemente le vamos a llamar B. Como U es el ángulo, entonces U va a variar entre 0 y 2pi. Y como en este caso las alturas son constantes, Z varía entre 4 y 5, entonces B va a variar entre 4 y 5, y ahí tenemos entonces esta parametrización. Pasamos a una quinta parametrización. Esto es simplemente mostrar cómo se parametriza una parte de una esfera. En este caso es la semiesfera de ecuación z igual a la raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es el casco superior de una esfera que tiene centro en 0, 0, 0 y radio 3. Bueno, no vamos a hacer una proyección. Este caso de la esfera es un poco una excepción. Vamos a escribir R de V y acá les muestro cómo es la parametrización. Sí, es muy cierto que es bastante similar a lo que hacíamos cuando cambiábamos de variable, pero vuelvo a repetir, no confundir cambio de variable con parametrización. Además, noten que acá en este caso el radio es siempre el mismo, que es 3, y bueno, U y B son los ángulos de barrida sobre el plano XY y después respecto del eje Z respectivamente. Entonces vamos a escribir que U va a variar para formar esta figura entre 0 y 2pi, como estamos mostrando ahí, y B va a variar entre 0, que corresponde al sentido positivo del eje Z, y para llegar a formar esa figura tiene que barrer hasta 90 grados, por eso escribimos pi sobre 2. Bueno, esto era para mostrarles un poco cómo se parametriza una superficie esférica, que es un caso un poco distinto a los anteriores. Y ahora sí, vamos al último inciso, que es el caso del cono truncado, que tenga bases de radios de longitudes 3 y 4 y altura 2. Yo les voy a mostrar la figura que muestra cómo se me ocurrió representar a mí esto que se me pide, ¿no? Esto es un cono truncado. Fíjense que la base que yo puse sobre el plano XY es la que tiene radio 4. La base superior tiene un radio de 3 y la altura de este cono truncado es 2. Esto quiere decir que la circunferencia, que tiene longitud 3, está en el plano Z igual a 2.
Si realizamos una proyección sobre el plano XY, veremos una figura como la que se muestra a continuación. Es un anillo circular con radios entre 3 y 4 como estamos mostrando. Entonces, las variaciones de X y de Y van a corresponder a las variaciones de puntos en un anillo circular, con lo cual resulta lógico creer que los radios van a ser variables como pasaba en los primeros casos que habíamos visto. Así que a X vamos a llamarle U por coseno de B, a Y vamos a llamarle U por el seno de B, y por el momento vamos a dejar Z y lo vamos a retomar un poquito después. Ya podríamos determinar la variación de los parámetros U y B. U, que constituye el radio, va a variar, por supuesto, entre 3 y 4. Y B, que es el ángulo, va a variar entre 0 y 2pi. Y ahora vamos a la parte que podría resultar un poquito más complicada en este problema. Es lógico creer que si a nosotros se nos pide la ecuación de un cono, probablemente pensemos en la ecuación del cono cuyas generatrices tienen una inclinación de 45 grados, algo así como en el cono modelo. Bien, pero en este caso, como se nos piden algunas condiciones para los radios de las bases de este cono truncado y sobre todo la altura que tiene que tener, no sabemos si vamos a poder utilizar a ese cono cuyas generatrices tienen una inclinación de 45 grados. Así que vamos a buscar la ecuación de este cono y vamos a escribir que va a ser de la siguiente forma. Z igual a A por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más b. Recuerden que la ecuación de una sola hoja de un cono es z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Al multiplicarle por el valor a, lo que estamos haciendo es justamente modificar ese ángulo de inclinación que estábamos mencionando recientemente. Y el b lo que va a hacer es modificar dónde va a estar ubicado el vértice del cono. Así que bueno, nuestro objetivo es averiguar esos valores a y b. Pensemos en lo siguiente. Cuando el cono toca el plano XY, es decir, cuando z es igual a 0, lo vamos a escribir ahí, la intersección con el mismo resulta una circunferencia que tiene radio de longitud 4. Con lo cual, x cuadrado más y cuadrado va a valer 16. Ahora, cuando z vale 2, es decir, cuando alcanza su altura, la intersección ahora entre el cono y el plano z igual a 2 va a ser una circunferencia pero de radio de longitud 3. Con lo cual vamos a escribir x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Y ahí ya casi tenemos todo lo necesario para poder plantear este problema. En la primera ecuación vamos a reemplazar z por 0 y x cuadrado más y cuadrado por 16 y vamos a llegar a lo siguiente. 0 igual a 4a más b. Y ahora vamos a reemplazar z por 2, ahí lo estamos escribiendo, y x cuadrado más y cuadrado por 9, y entonces nos queda igual a 3a más b. Esto resulta un sistema de ecuaciones de variables a y b. Lo vamos a resolver y van a llegar a la conclusión de que a vale menos 2 y b vale 8. Así que listo, tenemos la ecuación del cono que queríamos y es z igual a menos 2 por la raíz de x cuadrado más y cuadrado más 8. Finalmente, para la parametrización, si reemplazamos x e y por u coseno de b y u seno de b respectivamente, vamos a obtener menos 2 por u más 8. Porque raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado va a quedar raíz de u cuadrado y eso vale u, considerando que estamos tomando valores de u positivos. Así que ahí tenemos z igual, repito, a menos 2u más 8. Y con eso tenemos parametrizado nuestro cono truncado. Bueno, eso es todo por este video y nos vemos en la próxima. Chau.